¿Qué tal, amigos y amigas? Seguimos informando a través de la red Corape y ya está junto a nosotros el analista político Wilson Benavides, así que le vamos a saludar de inmediato para iniciar este diálogo. Señor Benavides, qué gusto tenerlo en este espacio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, Elvita, un saludo a todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos y conversemos un poco acerca de este llamado a izquierda que se ha hecho en el país. En días pasados aquí en Quito se reunieron representantes de agrupaciones políticas de izquierda y centroizquierda, así como miembros de organizaciones sociales. Esto como parte de lo que buscaría la unión de la izquierda en Ecuador con miras a las elecciones presidenciales 2025. El encuentro, donde vimos actores políticos como Luisa González, Leonidas Sisa, entre otros, genera dudas y críticas. Hay quienes sostienen que es una iniciativa que nació muerta. ¿Cómo ve usted este llamado a la unidad de la izquierda? Bueno, en realidad todo intento de unidad en medio de la crisis estructural por la que pasa el Ecuador es saludable. Desde cualquier punto de vista, creo que el tejido social ecuatoriano está roto por una serie de factores que pasan por el tema de la inseguridad, que pasan por el tema de la polarización política también. Entonces, desde esa perspectiva creo que es saludable el hecho de que puedan al menos sentarse en una mesa actores que hasta hace poco estaban totalmente distantes. De ahí a que su reunión sea efectiva ya en el mediano y en el largo plazo es otra pregunta, digamos, pero sin embargo creo que la intención es positiva en la medida de poder juntar estas voces distintas en un mismo espacio. No hay que olvidar, no obstante, que pocas horas después, creo que un día después, ya salieron algunos actores que estuvieron en esta reunión a decir que ya no se van a continuar en esta propuesta. Otros, en cambio, han ratificado su voluntad política de seguir, de tratar de llegar a acuerdos, etcétera. Pero en ese sentido vamos viendo cómo se acercan las elecciones y esta coyuntura electoral que ya se abre, ya se está abriendo prácticamente, se están definiendo ya candidaturas en las organizaciones políticas. Tengo entendido que el calendario electoral del CNE ya abrió el plazo para los procesos de democracia interna de las organizaciones, está corriendo. Entonces en esa medida hay que ver si es que se traduce o no ya un hecho concreto de que pueden ir en listas conjuntas, por ejemplo, algunas de estas organizaciones. Otras creo que también lo han hecho por ganar protagonismo o ganar cámaras, porque electoralmente tampoco tienen los recursos para poder, digamos, hacer mella o llegar con fuerza a las elecciones de febrero del 2025. Y precisamente algo que usted ha mencionado, estos actores que participaron de este encuentro u otros también que no participaron de este encuentro, pero señalan que no van a ser parte, y es que esto de que ellos hayan señalado que no van a ser parte se debe a la presencia de Revolución Ciudadana, así lo han señalado algunos. ¿Usted cree que tal vez la participación de Revolución Ciudadana impulse a que más actores, más organizaciones que fueron parte de este encuentro digan ya no vamos a ser parte de la iniciativa, o en este caso decidan tal vez sacar de estas conversaciones a Revolución Ciudadana y hay unirse entre los demás? Bueno, ahí creo que se enfrentan a la lógica o digamos al dilema entre los conceptos y los hechos. Entonces una cosa es que en el nivel conceptual o en el nivel de la propaganda, del eslogan partidista, tú digas sí, todos menos ellos, y otra cosa es a la luz de los resultados electorales. Y en ese sentido, la última encuesta de Comunicaliza que realiza, me parece, la última semana de junio, entre el 25 y el 28, con alrededor de 4.300 casos en todo el país, es clara. Y si vemos ahí la lámina que se refiere a la intención de voto, por ejemplo, te dice que el presidente Daniel Noboa, que al parecer iría por la reelección, tiene el 32.5% de intención de voto. El candidato del correísmo lo miden ahí a Gustavo Yalg, no a Luisa González ni tampoco a Paola Pavón, que han anunciado que su intención también de poder participar en estos comicios. Yalg estaría con alrededor del 17%, y sumado los candidatos de la izquierda, y en este sentido me refiero a Leonidas Sisa, me refiero a Pedro Granja por el Partido Socialista también, Leonidas Sisa por la CONAIE, está Carlos Rabascal, que al parecer iría por la izquierda democrática, está Jorge Escala, que iría por Unidad Popular. Sumados todos estos candidatos no llegan al 7%. Entonces creo que se enfrentan a este dilema. Chévere, podemos reunirnos sin la Revolución Ciudadana, pero a la luz de los resultados y los resultados electorales además de 2021 y de 2023, es la Revolución Ciudadana la que en términos numéricos
está definiendo o sería la variable independiente, si tú quieres, de esta unidad, siempre y cuando la unidad esté pensada para obtener réditos electorales importantes en el 2025. Ojo, con esto no quiero decir que el techo de Revolución Ciudadana es precisamente retomar el poder ejecutivo. En las dos últimas elecciones generales, como todos conocemos, esta organización política no ha contado con el favor del pueblo en las urnas para poder llegar a la presidencia de la República y ha perdido respectivamente en la segunda vuelta del 2021 y en las elecciones anticipadas por muerte cruzada del 2023. Señor Benavides, y usted señalaba al inicio de la entrevista que es en este caso saludable que varias organizaciones se sienten a conversar, Esto también habla un poco acerca de la madurez política, ¿no?, que se necesita. Pero para lograr esta unión de la izquierda, que es algo que se viene hablando mucho en el país, ¿qué deben hacer cada una de las organizaciones políticas? Creo que ceder posiciones. Y ceder posiciones pasa por un poco ser realista con cuál es tu capital político concreto. Me parece que muchos hacen ruido, pero su capital político es realmente pobre. Hay organizaciones políticas que desde hace rato no tienen representación en el Parlamento ecuatoriano, por ejemplo. Hay otras organizaciones que se han jugado en alianzas antinatura, que han apoyado abiertamente a candidatos que han sido de ultraderecha, como el presidente Lasso. Entonces creo que eso pasa primero por un baño de verdad a la interna y por una medición de su capital político real, concreto, o sea, bueno, cuántos legisladores sacamos, qué respaldo popular tenemos, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, es llamativo, por decirlo menos, el papel que está cumpliendo Unidad Popular, que como ustedes recordarán en 2017 apoyó la candidatura de Guillermo Lasso, y luego también en el año 2000, me parece que en el año 2021, entonces siempre ha estado cercano a la derecha, y también la posición del Partido Socialista, que pese a ser, de acuerdo con los datos históricos, es el partido más antiguo del Ecuador, pero nunca ha llegado a la presidencia de la República. Entonces un poco también, ¿qué están representando estas organizaciones políticas? Claro, en el discurso pueden decir, sí, somos de izquierda, etcétera, pero a la luz de los resultados no han tenido el favor del pueblo en las urnas. Entonces, también si hacemos un análisis desde esa perspectiva, bueno, ¿qué suman a esta alianza de las izquierdas? Y viendo desde un punto de vista bien pragmático, ¿no? Más allá de, repito, de los eslogan de campaña y del discurso, si tú quieres, a favor de la izquierda, al neoactivismo, al favor de los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido es loable, si tú quieres, de esas demandas, y creo que un montón de gente está de acuerdo con lo que plantean. Sin embargo, de alguna forma hay un cortocircuito entre eso y ya sus resultados concretos en las urnas, ¿no? Y esto que usted ha mencionado es muy interesante porque siempre que vienen estos procesos electorales sí se dice que hay partidos que no levantan ni el polvo, así lo dice la ciudadanía, y también usted ha señalado que debe existir este baño de verdad. ¿Cree que tal vez este baño de verdad exista a la interna de la organización, pero tal vez no lo dan a conocer de manera externa o es nulo? Y por eso ellos continúan en este proceso de querer seguir apareciendo en una papeleta aunque no tengan un resultado un poco alto en las urnas, en las votaciones. Es que en ese sentido creo que la unidad de las izquierdas lo que busca es recomponer un bloque parlamentario en las elecciones de 2025. No hay que olvidarnos, Elvita y amigos, que en las elecciones generales de 2021, si vemos un primer pantallazo de los resultados electorales en esa ocasión, claramente la izquierda fue la que ganó en esas elecciones a nivel del Parlamento. Y la derecha, en cambio, ganó la presidencia de la República. En términos conceptuales diríamos que se cumplió el famoso paradigma de tener un régimen de pesos y contrapesos, una asamblea de izquierda, de centro-izquierda y un ejecutivo de derecha. Entonces ahí se controlaba mutuamente, si tú quieres, ¿no? Porque en 2021, claro, en el papel gana la izquierda en sus tres vertientes, gana la socialdemocracia de la izquierda democrática, o representada en la izquierda democrática en la época, gana el pachamamismo, como yo lo llamo, que gana el movimiento indígena, primera vez en su historia logran 27 legisladores, y gana, si tú quieres, la izquierda populista, por llamarlo de alguna forma, la izquierda del correísmo. Entonces, claro, tú tenías una asamblea que en el membrete era una asamblea de izquierda en sus tres vertientes y un gobierno de derecha. Entonces, veamos hacia el 2025, que esa recomposición, si es posible o no reeditar el tema, ¿no? Porque al parecer también
Del lado de la centro derecha, estamos a veces haciendo un análisis político donde solo vemos la mitad de la naranja y no la naranja completa. La centro derecha, en cambio, tienes a Daniel Noboa, que ha anunciado ya públicamente su intención de, al parecer, candidatizarse a la reelección, con pese al cortocircuito que tiene con la vicepresidenta, etcétera. Y también tienes ahora, en ese vertiente o en ese lado, tendrías a Henry Cucalón. Pero de ahí no tienes a ningún otro candidato. Mira, otra tema interesante. De la centro izquierda tienes un montón, creo que están como 6 o 7 precandidatos de la centro izquierda, y de la derecha en cambio tienes 2. Obviamente si es que Topic, por ejemplo, no decide otra vez golpear el tablero y inscribirse, etcétera, pero públicamente hasta lo que tenemos al momento tendría solo 2 figuras de la centro derecha, en cambio de la centro izquierda una lógica de dispersión, ¿no? Esta entrevista para los medios comunitarios de Corape con Wilson Benavides, él es analista político, y también algo que le quería consultar, el mismo día que se daba este encuentro de la izquierda, este encuentro llamado de la izquierda aquí en la capital ecuatoriana, el presidente Daniel Noboa se pronunciaba y cuestionaba esta convocatoria. Aquí habló de una idea para fastidiar. ¿El presidente de verdad descalifica un espacio así con razón, o en este caso usted considera que dice esto para seguir haciendo ver su imagen y popularidad fuerte frente a otros en este caso precandidatos? O sea, en ese sentido vuelvo al análisis previo, que es como la centro derecha, si tú quieres, no, al parecer no tiene tanta dispersión como la centro izquierda. Faltan ¿cuántos? 5 meses para las elecciones y tenemos más de 5 candidatos o precandidatos en la centro izquierda, y en la derecha tenemos 2 hasta el momento. Entonces, claro, en ese sentido, yo creo que no es un poco por sentirse amenazado, sino más bien es una reacción propia, además, de un gobernante que no le puedes encajar desde el punto de vista ideológico, y creo que ese es el límite semántico además que tiene la centro izquierda, de pensar que Noboa, y el correísmo, por cierto, también incluido ahí, o liderando esta lógica, en el sentido de pensar que a Noboa le puedes atacar desde el punto de vista ideológico, cuando en realidad Noboa al parecer se acomoda a cualquier ideología, o lo que menos le preocupa es la ideología. Si no, veamos sus contenidos en redes sociales. Creo que asistimos también a un momento inédito en la forma de hacer y de entender la política. Creo que es un momento donde las izquierdas no están entendiendo por dónde pasa la política ahora. De ahí los niveles de popularidad del presidente, inéditos en la historia democrática, al menos desde el retorno a la democracia en el 79, inéditos para un mandatario que ha tomado las decisiones que ha tomado: eliminar los subsidios a los combustibles, incrementar el impuesto al valor agregado, no generar fuentes de empleo, la inseguridad continúa igual o peor que antes del decreto de conflicto armado interno, y sin embargo la popularidad del presidente no decae. Entonces asistimos a un momento inédito en la política, yo te diría globalmente, y que se expresa en el caso ecuatoriano en el presidente Noboa. Y creo que la centroizquierda no ha entendido un poco este nuevo momento y sigue tratando de caer en sus propios atavismos y en sus propios debates ideológicos, que muy probablemente pasan por diferencias de índole personal, incluso más que diferencias de índole programático o diferencias ideológicas entre las propias organizaciones de izquierda. Creo que están en un punto donde las diferencias personales se han impuesto, o se pretenden imponer por sobre las diferencias programáticas que esta plataforma logre construir o trate de construir en ese sentido. También el tema político, con miras a estas elecciones 2025 que parecieran en este caso lejanas, pero están mucho más cerca. Ya estamos viendo a los actores políticos, ya estamos viendo también cómo se mueven un poco las fichas. ¿Cuáles son esas reflexiones que deberían de tener los partidos políticos en Ecuador, las organizaciones políticas, no solamente de izquierda, sino también de centro izquierda y de derecha, frente a estos comicios de 2025? Creo que es de entender la gravedad de la crisis estructural por la que pasa el Ecuador, y creo que entender eso pasa por el hecho de culparle al pasado de todo. Entonces es como que presidente que llega le culpa al pasado. Correa llegó, le culpó a la partidocracia. Llegó Lenín Moreno, le culpó a Correa. Llegó Lasso, le culpó a Correa. Llega Noboa,
hasta antes de la embajada, de lo de la Embajada de México, era aliado del correísmo, después de lo de la Embajada de México le culpa de todos los males de la nación a Correa. Entonces me parece que si miramos al retrovisor, si la clase política representada en este caso en los partidos, solo al retrovisor no podemos tener un futuro posible y no podemos reconstruir el pacto social que tanto falta le hace al país. De ahí entender que no sé si la coyuntura esté dada o se puedan generar las condiciones para una asamblea constituyente que algunos actores políticos ya han mencionado en sus cuentas de redes sociales especialmente. Yo pensé que la unidad de las izquierdas iba a plantear eso, porque en cierto sentido la crisis por la que atraviesa el país es multidimensional y es estructural. Entonces, claro, a crisis estructurales, salidas estructurales. Entonces, a mí me hacía ruido. Yo pensé que las izquierdas un poco iban a ir a una solución más de fondo, como hubiera sido una constituyente, para reformar de cero el Estado y volver a este pacto social que ahora está completamente resquebrajado, ¿no? La desconfianza interpersonal, y eso lo dice tanto el Latino Barómetro como el Barómetro de las Américas, estudios regionales sobre la democracia en la región, es uno de los valores más altos, valores entre comillas, una de las condiciones más altas en América Latina. Aquí nosotros no confiamos ni en nuestro vecino, peor vamos a confiar en los partidos. Entonces creo que también los partidos deben tomar estas herramientas, estas mediciones y darse cuenta de que un poco a la gente está harta también de esta lógica, ¿no? Viendo en el papel diríamos, claro, el Ecuador es el país más democrático de la Tierra, tenemos casi 300 organizaciones, o bueno, más de 200 organizaciones políticas, entonces, ¿por qué hay tanto descrédito a las mismas, no? Señor Benavides, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corapa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en la Red Corape.